Bueno, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Para los que vienen viendo las charlas del día de hoy, esta es nuestra tercera charla en el marco del festival Qué ganas de volver, que armamos y organizamos con otras 50 salas de teatro independiente a lo largo de Argentina y el colectivo PIT. Esta charla la pensamos sobre el futuro cercano. Y por ahí fuimos un poco optimistas, hablamos de los desafíos de los próximos 6 meses, por ahí son 9 o 12 meses, pero bueno, vamos a dar la palabra. Entonces, primero quería agradecer entonces a nuestros participantes hoy, Marina de Luca de Proteatro, Julieta Alfonso del INT Cava, Marina Ochello del Complejo Teatro San Martín y Ariel Stoliar del Paseo de la Plaza. Por ahí arrancar, capaz, Julieta, que nos puedes contar un poquito por ahí, ¿cómo es trabajar ¿no? desde el INT sobre políticas que son a corto plazo, cuando no tenés total imposibilidad de saber a dónde va, digamos, cuándo van a abrir y demás, porque el contexto sanitario hace que no es fácil definir, pero ¿cómo podríamos acompañar las salas o los artistas hacia una reapertura? Y cómo es el diálogo en ese sentido para que el día de mañana que se pueda abrir, que se pueda hacer teatro, haya público, haya artistas que tengan una obra presentable, digamos, en condiciones. Hola, buenas noches a todos. Bueno, a mí me toca representar a Cava dentro de la región centro. La región centro es compartida junto con provincia de Buenos Aires. Y bueno, en realidad hemos atravesado diferentes fases, como fue la pandemia, ¿no? También en la gestión. El INT es un organismo nacional, federal, y tiene la particularidad que cada región, tiene sus propias líneas dentro además del uniforme para todos, ¿no? Y en esta pandemia, cada región atravesó diferentes particularidades y muy distintas también. Entonces fue y es complejo. Es importante que sí, se está hablando mucho con la actividad teatral, con los diferentes sectores, desde las diferentes regiones. Eh, el volumen inmenso de la comunidad de Cava es muy amplio, así todo se pudo y se está conversando. Y en un principio lo que hizo el INT, igual a nivel federal, fue salir a la emergencia, a tratar de llegar a poder, salir a como dé lugar, y sacó el primer plan Podestá, que fue a nivel nacional. Se tomó un periodo de agosto del 2018 a marzo del 2020 de todas las líneas para poder bajar, un apoyo económico, si bien no era mucho, pero sí tratar de poder llegar en primera instancia. Desde ese marzo, abril, hasta el día de hoy se estuvo tratando, conversando, como digo, con los diferentes sectores, de ver las problemáticas de cada sector y ir acompañándolos, no solo económicamente, sino a nivel de contención, de sostener la actividad y un poco en las tramitaciones, que no sea tan burocrático, se achicaron circuitos administrativos, hubo que trabajar con la modalidad de sus casas, que eso fue muy complejo en un principio, pero después se fluyó mucho y es el día de hoy que bueno, cada representación están, los asistentes técnicos están trabajando desde las casas, entonces, bueno, hay un tema que es administrativo y otro tema que tiene que ver con los apoyos. En un principio fue eso, poder llegar a los distintos sectores, y ahora estamos viendo de qué manera, porque en un principio iba a ser poco tiempo o era lo que uno veía,
y pasan los meses y pasa el tiempo y ve que, bueno, que como vos bien dijiste, Max, cuando arrancó la charla, que esto va a seguir. Entonces, ver, y en un principio, claro, no había como que uno no quería hacer video, streaming y estas cosas. Entonces, bueno, ahora estamos en el pase de que ciertas líneas ver de transformarlas a video, o los eventos que se puedan hacer virtual. Entonces, es un día a día cómo acontece la pandemia, las líneas y ayornarnos un poco a las necesidades del sector. En principio, ahora estamos pasamos de salir como una primera ayuda, ahora empezar a pensar un plan de reactivación. Y en el mientras tanto, apagar incendios, urgencias, y ver esto, hoy en día lo virtual aparece. Estamos en esta segunda etapa. Bueno, esto es como una introducción. Sí. Ahora, bueno, y aprovecho y voy del otro lado directamente y doy la palabra a Ariel. Ariel, vos sos productor general del Paseo de la Plaza. El Paseo de la Plaza fue uno de los lugares más activos y por ahí claramente más posicionado sobre el tema de trabajar a la vuelta, ¿no? Digo, con ADET, trabajando en los protocolos. ¿Ustedes cómo ven, digamos, los próximos 6 meses? ¿Cómo se están preparando, digo, para que haya público que se siente seguro, que pueda confiar, ¿no? Que la cultura es segura, como decían en España, y que vuelvan a los teatros? ¿Qué tipo de espectáculo se puede presentar, ¿no? Porque las obras los artistas quieren volver en esas condiciones hacia el teatro. La ecuación económica se da en un teatro al 30% de aforo, por ejemplo. ¿Cómo se hace, digamos? ¿Y cuáles son los pensamientos en los cuales están ahora? Estás muteado. Es que no tenía respuesta, Max. Para ser concreto y directo, el horizonte como lo vemos, pésimo. Más allá de mantener el optimismo, el horizonte es muy negativo. Vamos aprendiendo respecto a qué tan negativo puede ser en función a que no imaginábamos pasar tantos meses sin actividad. Eso se fue gradualmente incorporando al día a día en función a la dinámica de una pandemia, que también vamos todos aprendiendo a partir, diría, de esta nueva etapa, a cómo convivir con un virus, a diferencia de los meses anteriores, donde estábamos más guardados que a partir de este mes, donde hay más reaperturas parciales. Aún así, cuando digo que el horizonte es pésimo, porque nuestra actividad es una actividad que por su propia naturaleza histórica agrupa gente en lugares cerrados, entonces esa propuesta de experiencia es muy difícil batallarla y reformularla de una manera suficientemente atractiva y sustentable, porque la propia naturaleza del teatro en vivo es juntarnos socialmente en un lugar cerrado, bajo techo, durante un tiempo suficientemente largo, y todo eso va en contra de lo que sanitariamente se busca, que la gente no se reúna en espacios cerrados, que no esté tanto tiempo, si lo es, y si lo hace, que tenga máscaras, etcétera. Todo va en contra de la propia naturaleza del hecho escénico. En ese sentido, todavía te diría que no logramos incorporar como enseñanza lo complicado que van a ser los próximos 6 meses. Por supuesto, eso lo vamos atravesando, y la manera en que definamos ciertas variables nos va a ayudar en parte a gestionar esa complejidad con algunas herramientas, o bien dejar que la ola negativa nos termine como actividad de pasar por arriba. En ese aspecto nosotros tratamos de desarrollar algunas herramientas. Hemos trabajado en las propuestas de protocolos desde hace varios meses, consensuándolas en mayor medida
con todas las entidades del sector y del quehacer artístico, y la realidad es que son propuestas. Estamos a la espera de que cuando desde el sector público evalúen que las condiciones son favorables como para poder habilitarlas, tener esa discusión respecto a en qué términos. No tenemos certeza respecto a cuáles van a ser los términos de una reapertura. Pero sí hay ciertas variables dentro de lo pésima de la situación con la cual podemos trabajar, que es por un lado cómo ir preparándonos. Una manera de prepararnos que fuimos aprendiendo todos a lo largo de estos meses fue incorporar nuevas herramientas que no son netamente de producción o de gestión escénica, como las plataformas digitales, ya no solamente para la difusión y la promoción, sino para la propia creación y la distribución de contenidos cuasi teatrales. Creo que en ese aspecto es una herramienta válida para al menos atravesar la coyuntura actual y de los próximos meses. Veremos en qué se convierte cuando la actividad pueda reabrir en forma plena. Veremos si ha sido un complemento temporal o si va a ser una propuesta que va a tener una vigencia y una validez más allá de la situación con aforo limitado. Pero esa es una herramienta en la que estamos trabajando bastante para no apelar solamente a la presencia de los públicos en las salas, porque reitero, ese es un obstáculo natural de nuestra actividad, con lo cual nos tenemos que amigar y no luchar. Entonces, poder dar respuesta a un público que esté en edad de riesgo, que tenga una situación económica comprometida o que viva lejos, porque la realidad que dentro de la perspectiva pésima es la inviabilidad de volver a realizar giras nacionales por mucho tiempo, porque va de la mano con la reapertura del tránsito, de transporte y de la actividad turística y de los costos que implica llevar de gira un espectáculo. Entonces creo que las giras es uno de los aditamentos de nuestra actividad que va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Definitivamente no lo veo dentro de esos 6 meses. Entonces, la alternativa, por ejemplo, de las giras, entre comillas, digitales o virtuales, son una solución que desde nuestro sector tenemos que encarar. Y, por supuesto, generar contenidos escénicos que desde el punto de vista del atractivo artístico y comercial puedan responder a gustos, intereses o temas de atracción a públicos principalmente más jóvenes, porque mi impresión es que van a ser aquellos que van a tener más posibilidad, tanto por la edad y su mayor fortaleza sanitaria, como por el interés de volver a encontrarse socialmente, de poder aspirar a ir a ver un espectáculo. Entonces, probablemente los contenidos sean los próximos meses orientados a temáticas más jóvenes, de pocos integrantes también artísticos arriba del escenario, porque todavía incluso estamos en una discusión respecto a qué se puede producir manteniendo un distanciamiento escénico, o cómo se puede romper ese distanciamiento físico que permita que ciertas obras de trama, comedias o dramas puedan ponerse en escena, pero definitivamente no espectáculos en gran escala, tanto por la limitación del distanciamiento físico como por la propia economía de costos que implica tantos contratos. Y también va a requerir, creo, en los próximos meses mucha discusión intersectorial respecto a la forma de trabajar, desde los convenios colectivos de trabajo hasta el marco laboral en general, cómo asumir el riesgo de todas las partes de producir, programar o presentar espectáculos cuando ya no un artista que esté arriba del escenario, sino una persona conviviente o una persona técnica que trabaja detrás de escena manifieste síntomas o caiga enfermo y debamos o no entrar en cuarentena con el espectáculo. Es difícil, entonces, encontrar un modelo sustentable. Y en parte, una herramienta necesaria va a ser replantear, entre comillas, los derechos adquiridos que cada uno de nosotros dentro de su actividad fue generando a lo largo de los años y que esta pandemia pone patas para arriba otra vez, digamos. En síntesis, todo eso es lo que defino como un horizonte pésimo, pero que requiere de mucha creatividad y resiliencia en la gestión para poder enfrentarlo de una manera
razonable para todas las partes para poder encontrar puntos de encuentro que nos permitan ir recuperando cierta dinámica. Ok. Bueno, millones de cosas, ¿no? Para pensar y elaborar. Voy a preguntarle a Marina, que representa a Proteatro, directora de Proteatro. Por ahí entiendo que estamos todos pensando el porvenir a corto plazo como un porvenir mixto entre el streaming y el vivo, por ahí, o el streaming. En todo caso, ¿cómo trabajan ustedes, digamos, con las salas o con los artistas, sabiendo que ahora las necesidades son distintas, ¿no? De repente aparecen las necesidades de tener cámaras, ¿no? De tener operadores de cámara, de tener, no sé, conectividad, de tener material audiovisual de las obras con otro formato. Quería preguntarle eso, si existe o si están trabajando, pensando a futuro líneas que vayan en esa dirección. Por otro lado, ¿cómo se hace para reactivar la producción teatral? Ya que durante 7 meses hay cierto parón, ¿no? Digamos, en la creación, porque no hay espacio y no hay lugar donde se pueda dar ese tipo de creación. Sí, es complejo. Bueno, primero se los saludo y gracias por este espacio. Es complejo y también creo que es un desafío el poder dar respuestas de estos espacios públicos y poder concretar situaciones que aporten cuando los protocolos, por ejemplo, estén como confirmados, porque lo que creo un poco también de acuerdo a esto que planteaba un poco Ariel, hay una cantidad de temas que se abren, ¿no? Como esto que decís, los contenidos, los artistas, el público, el marco legal y todo lo que tiene que ver con la cuestión de amparo, ¿no? A los trabajadores, artistas y también en los marcos legales que tienen las propias políticas públicas, ¿no? Después, por otro lado, los espacios que también se van a tener que reacomodar, adaptarse, justamente incorporar sistemas para poder adaptarse y dar respuestas a estos formatos y estas plataformas. Entonces, todo eso se va jugando, se conjuga, pero al mismo tiempo estamos con una incertidumbre de ver qué es lo que se aprueba. Entonces digo, por un lado está el cambio constante que requirió estos meses, y por otro lo que estamos esperando que va a ser esa aprobación. Yo creo que cuando los protocolos se aprueben y con lo que se defina ahí, que un poco todos estamos, bueno, especulando con qué será, si será esto, el aforo, la cantidad, una vez que esté definido, vamos a poder recién ahí tomar unas decisiones concretas, y lo que quiero, y ojalá podamos, es como tratar de que esa respuesta llegue rápido, ¿sí? Una vez que tengamos el nuevo escenario, bueno, que la política pública sea capaz de acompañar esa medida que, bueno, que está aprobada por las altas esferas, ¿no? Del Ministerio de Salud, que sabemos que es el que termina dando como el ok. Entonces, es complejo. Por otro lado, también hay alguna limitación que, como les digo, en el caso de Proteatro tiene la propia normativa que da el marco, o sea, la ley enmarca, y a su vez hay un reglamento que a veces es muy difícil poder cambiarlo con 1 mes o 2 meses, ¿no? Entonces, lo que quiero es poder tratar de tener un poco de tiempo para que el nuevo, digamos, pues que podamos hacer un nuevo reglamento para el año que viene, por ejemplo, que dé respuestas a estas circunstancias. En principio, lo que sucedió ahora, bueno, también, digo, Proteatro, ustedes saben, está dentro del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene otras ventanas, ¿no? Una gerencia de regímenes donde se da respuesta a un montón de sectores y de disciplinas. Entonces estamos acompañando también en ese sentido toda una estrategia y un movimiento. Pero en este corto plazo lo que hicimos fue, dentro del directorio, justamente poder darle prioridad a ciertas cuestiones. Por ejemplo, los formatos, ¿no? Los formatos audiovisuales. Hicimos la segunda convocatoria donde manifestó el directorio una real voluntad de darle prioridad a todo lo que tenga que ver con proyectos pedagógicos y de talleres que tengan que ver con formatos virtuales. A su vez, las salas bueno, pudieron presentar proyectos especiales que también tengan que ver con todo lo que es equipamiento. Otro tema es los costos, ¿no? Que digo, podemos
digo, con el presupuesto, cubrir todo el costo es una parte, es un aporte que hacemos, son preguntas que nos estamos haciendo, y en la medida de lo posible tratar de responder y de que ese presupuesto que tenemos llegue para justamente llevar a cabo estas necesidades que las reclama la coyuntura y bueno, el nuevo formato. Y que son nuevas, digamos, que son de hoy. Que Y son nuevas, que tienen que ver con la técnica, que tienen que ver, como te digo, con los formatos los talleres online, de las plataformas. También me parece muy importante que podamos prever un poco la normativa de rendición, los subsidios. Ustedes saben que, bueno, la ley hace que sea una exigencia el hecho de rendirlos, pero que haya una normativa que tenga mucha flexibilidad en la rendición. A veces los recursos no son solo económicos, sino también de facilidades, como decíamos, ¿no? Bueno, permitir que se incluyan muchos más rubros en esa rendición, rubros nuevos, que con una simple nota o explicación del ciudadano, explicación del artista, se tome como, bueno, evidencia para después poder rendir. Todo este tipo de cosas que, bueno, están muy explicadas en la normativa y que de repente lo podemos solucionar con un elemento que viene después a completar, a complementar esa normativa y no pretender cambiarla porque nos llevaría mucho más tiempo. Ok. Mariano, vos desde el Teatro San Martín, desde el complejo del Teatro San Martín, empezaron a hacer como algunas experiencias audiovisuales. Por ahí estaría bueno que nos cuentes un poquito y sobre todo que nos cuentes cómo es la relación que piensan con respecto al streaming, cuando es verdad que la experiencia del San Martín es algo histórico, ¿no? Del espacio, del vivo y relacionado con el espacio mismo de los 5 teatros del complejo. ¿Cómo lo están mirando ustedes con respecto al futuro cercano? Bien, bueno, buenas noches. En principio, gracias por la invitación. Celebro este tipo de encuentros y de charlas que sin duda, no sé si traerán soluciones, pero al menos plantearán situaciones y cuestiones que nos van a seguir sirviendo para seguir pensando. Y también celebro y felicito por el festival. Me parece que es una iniciativa fantástica, así que felicitaciones. Efectivamente, en el complejo teatral empezamos en el último mes a generar contenidos a partir de un ciclo que se llama Modos Híbridos, que es justamente esto. Son modos híbridos, digo, no es teatro filmado, sino que son formatos audiovisuales que atraviesan los distintos lenguajes que tenemos en el complejo habitualmente, que es el teatro, que es la danza, que son los títeres y también la música. Y como decías, Max, todo esto siempre en vínculo directo con la presencialidad, con el público ahí, digo, ya sea en la música, que en música en el hall, que digo, más cercano al público imposible, como lo que sucede en nuestras salas. Lo que nos planteamos es, justamente en esta segunda instancia, primera instancia de protocolos, pero segunda instancia del aislamiento, de no salir con propuestas de teatro filmado, sino de trabajar con los elencos y con los directores y los equipos creativos que estaban convocados para la temporada de este año que no se pudo realizar, invitarlos a pensar contenidos específicamente llevados a cabo y realizados para un formato digital, para un formato virtual. Y que estén sí inspirados o de alguna manera relacionados con aquellas obras que iban a suceder y que van a suceder en el momento que se pueda en nuestras salas. Así que empezamos a trabajar con esto, primero desde la creación y luego ya desde hace sí, un mes y medio en la filmación, no, un mes, en la filmación de estos contenidos. Los resultados los vamos a terminar viendo a mediados de este mes por la plataforma Cultura en Casa, pero lo que ya estamos viendo, la verdad que es sumamente interesante. Es sumamente interesante también lo que se fue generando, porque hay que pensarlo también en otro lenguaje, digamos. No es lenguaje teatral lo que está sucediendo, sino que es un formato distinto. Hay que pensarlo también distinto desde la producción y la generación de ese contenido. Hay que también tener en cuenta las cuestiones de los protocolos, que lo comentaba también Ariel y Marina. Sin duda, toda esta situación nos
nos cuestiona a todos en la forma que veníamos haciendo las cosas, y no solo en las formas en las que tenemos que hacerlo, sino en las maneras de realizar esos contenidos. Y es ahí donde creo que aparece uno de estos primeros desafíos o de cuestiones a pensar hacia adelante, es si esto de estas plataformas y este lenguaje también digital y en lo que tiene que ver con las artes escénicas, vino para quedarse, y si vino para quedarse como un complemento de lo presencial, y si vino para quedarse como un complemento de lo presencial, también de qué manera afecta a nuestras formas de producir y a nuestra forma de producción. Porque sin duda va a modificarlo y va a cambiarlo si nosotros no solamente desde lo que estamos produciendo desde el escenario es para quien está frente a nosotros y en ese momento, sino también para quien lo pueda ver desde una pantalla, en ese momento o en otro momento. Entonces, eso me parece que también es algo que ahora aparece desde, sí, que nos interpela como productores, como creadores, como generadores de este tipo de contenidos, para saber hacia dónde los llevamos en esta vuelta o no a alguna normalidad. ¿Pero les parece que el público va a venir? Digamos, esa es la duda que tengo. Me dicen, che, o sea, yo quiero abrir, obviamente, pero a la vez tengo un tema de costo, tengo temas que son distintos a lo que decía Ariel, pero que también tienen de costo, pero a la vez, y la última pregunta es, ¿pero vender al público? ¿El público se va a sentir seguro yendo? ¿Cómo le doy esa tranquilidad también para que vuelva? Bueno, a mí me parece que la información es clave, ¿no? Como digo, que va a ser un elemento muy importante, como informar, eh, dar confianza, que también sea un acercamiento, y bueno, un poco como decía Ariel, sin duda que quizás los jóvenes, hay un nicho que sea quizás el primero que se acerque, pero creo que la información y la confianza y como esta cuestión de dar a conocer todas las medidas, me parece que va a generar mucha tranquilidad. Eh, y bueno, y también el que tiene el hábito, ¿no? Hay algo que es como ya incorporado, ¿no? Que el que tiene el hábito de ir al teatro y que lo necesita como parte de su vida, yo confío en que va a volver, que tiene que ver con eso, como ir a un espacio no sé, que reconforta espiritualmente. Para mí hay algo de eso que va a suceder. Así como queremos encontrarnos con nosotros, vamos a volver al teatro. Yo también coincido con Mariano, que me parece que estamos frente a un cambio de paradigma importante, que esto vino para quedarse, que creo que a partir es un antes y un después, desde las salas a las producciones, pero también creo que es otra cosa también, no es que reemplaza al teatro, es otro tipo de, hoy en día lo virtual, ¿no? Lo que se está dando, me parece que es otra cosa y que no es lo mismo. Por otra parte, hoy en día, por lo que yo vengo charlando con el sector de las salas independientes, es muy complejo y es muy difícil el hacer el streaming, por ejemplo. Tiene un costo para las salas independientes altísima, entonces me parece que hoy en día eso tampoco es la solución, ¿no? Entonces creo que también en el día a día es un gran desafío porque para las salas independientes el streaming tiene un costo, como vos decís, Max, de abrir muy alto y toda la parte del equipamiento. Y posteriormente creo que bueno, cuando que esto vino para quedarse y que va a modificar un montón de cosas. Y nos va a modificar a nosotros desde los organismos del Estado también, las líneas de producciones, de subsidios, los apoyos. Yo creo que todo va a ir mutando. Como hoy decían también sobre las regulaciones, las partes legales, los derechos de autor,
ya está pasando que un bordero se hace de diferentes maneras a lo que habitualmente hacíamos. Ahora, me adelanto un poquito, pero ¿a qué precio de entrada ponemos las entradas? ¿No? Digo, yo me pongo, el teatro público tiene una misión, digamos, el teatro independiente tiene una realidad y el teatro comercial tiene otra realidad aún. Digo, también, no, parece, digo, pero es una pregunta que en algún momento tendremos que contestar. Nosotros, justo, perdón, hace una hora tuvimos una conversación con Javier Acuña y Pamela de GAM, en fin, bueno, otros intervinientes, y Javier Acuña decía, el precio de entrada no refleja el costo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no refleja el costo? ¿Por qué no hay forma de reflejar el costo de la entrada de lo que es la realidad teatral? Día de mañana, si queremos hacer streaming, por ejemplo, podríamos hacer streaming si se refleja en la entrada, pero si ponemos una entrada a 1.000 pesos del teatro independiente, si el teatro comercial pone una entrada a 1.000, digo, ¿vendrá el público también? Porque si tuviera realmente que reflejar el costo, pasaría eso. Y el teatro público va a querer poner entradas que son accesibles, lo cual digo, porque es su misión también. Sí, a ver, nosotros desde el teatro público tenemos la misión, obviamente, de hacer accesible el teatro, pero tampoco podemos hacer dumping al resto del ecosistema teatral. Entonces, en ese sentido, es una construcción conjunta, ¿no?, de esos precios. Si bien yo también soy optimista con respecto a la vuelta del público a las salas, lo que todavía no tenemos claro es cuándo eso va a suceder y de qué manera. Y también coincido con vos, Max, en que vamos a tener que volver a generar el hábito de la vuelta al público a las salas por un lado, y por otro lado también generar la tranquilidad de que se puede venir a las salas sin ningún riesgo. Todo eso va a ser un proceso, todo eso va a ser un primer proceso que vamos a tener que hacer, y en paralelo ir pensando esto que vos estás planteando, que tiene que ver obviamente con hacer viable, factible, posible, económicamente viable, factible y posible, todos este tipo de producciones. Y ahí creo que aparece un nuevo desafío que tiene que ver con otra de las cosas que vengo pensando en el último tiempo, venimos pensando seguramente en el último tiempo, y tiene que ver con acciones colaborativas y con redes y con trabajos conjuntos. Digo, Ariel comentó hace un rato algo que, por iniciativa de ADET, empezamos a trabajar los protocolos de las distintas instancias en las cuales íbamos a volver a la actividad teatral. Y se sumó Artei, y nos sumamos nosotros, y se sumó CENE, se sumaron un montón de otras organizaciones para discutir, conversar y acordar estos protocolos e ir juntos a presentarlos en las instancias nacionales y de la ciudad para que se aprueben. En paralelo, aparece PIT también, otra iniciativa que celebro y que me parece que también es juntar y organizar necesidades que quizás ya existían, pero que en esta instancia, en esta situación, en esta coyuntura se incrementan. Y por otro lado, creo que es eso, digo, que tenemos que pensar más colectivamente de qué manera encaramos todos estos desafíos que van apareciendo. Y esta creación y este abordaje colectivo es a su vez también un desafío. Sin duda el precio no lo vamos a poder poner o el productor o la sala, sino que va a ser una construcción que vamos a tener que hacer también conjuntamente. Y por otro lado también el público, o sea, porque vamos a estar poniendo precios en una situación socioeconómica muy compleja también, que tampoco tenemos que olvidarnos. Entonces, me parece que todas esas son variables que vamos a tener que poner sobre la mesa en el momento también de pensar la viabilidad económica de los proyectos que llevemos adelante. Sí, a ver, en mi opinión, bueno, va a ser muy difícil poder hacer una ecuación justa respecto a costos y que la traducción del precio refleje el valor que nosotros le damos al teatro, porque la realidad es que como experiencia, lamentablemente lo que vamos a tener para ofrecer es un producto devaluado, al menos hasta poder recuperar el 100% del aforo y que la gente no tenga que guardar las medidas ni nosotros, ¿no? Las medidas de
estemos todos vacunados, digamos, ¿no? En el mejor de los casos. Pero tengamos en cuenta que lo que le estamos proponiendo a la gente, entre comillas, cuando vuelva el teatro presencial es que tienen que cuidarse, que tienen que usar tapabocas, que tienen que comprar la entrada en forma digital para no tocar papel, que no van a tener quizás un programa de mano, o sí, depende, que van a tener que guardar distancia, que van a tener que venir más temprano, que no se van a poder sentar probablemente juntos, sino separados, que no saben si la persona de adelante o la de atrás es sumamente cuidadosa, y andás a ver qué obra, qué contenido vamos a poder poner arriba del escenario. O sea que, como síntesis, la propuesta de valor artística y la experiencia principalmente es una experiencia muy limitada en términos de poder justificarla, su valor en un precio que a su vez se esté actualizado por los costos o por la inflación galopante que tengamos, o que refleje los 7 meses, 8 o 9 los que terminen siendo sin actividad, o que refleje el aforo que no podemos llegar a vender, es decir, que esas entradas que se vendan paguen las otras. Nada de eso probablemente podamos argumentarlo económicamente. Entonces, es parte para mí de las malas noticias que tenemos como actividad en lo económico. Es un sector que va a sufrir mucha contracción en términos de producción artística e incluso de agentes. Probablemente no todos sobrevivamos a la posibilidad de reabrir, por lo que mencionaba Max respecto a si es sustentable o no, en función a las posibilidades de qué producto ofrecer. Y en ese sentido, todo aquello que, vuelvo a lo mismo que decía inicialmente, todo aquello que podamos generar como herramienta coyuntural que nos permita tratar de defendernos, sea sectorialmente, sea coproduciendo colectivamente. Bueno, nosotros, por ejemplo, con Timbre estamos encarando algunas cosas juntas, es decir, la pérdida de las definiciones de sectores creo que es algo que tenemos que seguir fomentando desde el trabajo colaborativo, porque la tenemos más difícil todavía respecto a cómo nos validamos con la comunidad, que a su vez tiene sus propias prioridades también y sus propios desafíos y su orden de temas a recuperar cuando podamos volver a salir, ir a una sala de teatro. Por supuesto, hay un valor que nos va a ayudar, que tiene que ver con el encuentro social, con lo insuperable que es ir a ver un espectáculo que nos motiva como espectadores también, o ir a escuchar un concierto. Por supuesto, todo eso creo que en cuanto pueda suceder, rápidamente va a subir varios puntos el valor que tenemos dentro de la comunidad. Pero todo el resto, la dinámica operativa, ejecutiva, técnica, presupuestar coherentemente cuánto alocar a promoción, a publicidad, de qué manera reformular contratos, y va a ser muy difícil porque la práctica implica modificar usos y costumbres, ampliar la visión desde la gestión, mucho consenso con las partes que integran nuestra actividad. Recuerden que nosotros somos todos teatristas, pero a la vez cada uno cumple un rol y tenemos muchos públicos internos que tienen sus propias dinámicas también y su manera de entender la realidad, y hasta encontrar un nuevo consenso, eso nos va a llevar, creo, bastante tiempo. Cada uno mira lo propio también y entender que tenemos que mirar lo colectivo. Recién Max preguntaba antes, bueno, los artistas quieren volver y algunos sí y otros no quieren porque se exponen, y entonces los estrenos más fuertes no van a suceder hasta que el sector le pueda dar más certezas y el valor pueda ser más notorio, porque quienes se suben al escenario son los artistas, y la exposición al fracaso de público es algo que nadie quiere pasar también. Entonces, más allá que hay muchos otros que sí quieren, pero en la práctica, en general, aquellos, por ejemplo, al menos en el teatro comercial, que tienen mayor posibilidad de convocatoria u otras oportunidades más allá de hacer teatro, son más reacios a comprometerse a una postura heroica de volver sin saber qué tipo de respuesta vamos a tener. Todo eso se va a traducir a que probablemente en términos de precios sean más deprimidos a los que aspiremos, a que tengamos que tener mucha esfuerzo promocional para tratar de, en última instancia, los precios van a ser los públicos que estén dispuestos a comprar una entrada
estén dispuestos a pagar también, o sea que va a haber mucho precio dinámico quizás en nuestra actividad, como en otras actividades, así como hoy no hay un precio claro para comprar o vender una propiedad, tanto por el uso de cambio de la moneda como por quienes quieren vender no quieren perder y quienes quieren comprar quieren no pagar de más. Bueno, en esta actividad, salvando las distancias, nosotros vamos a tener que encontrar argumentos no solamente racionales desde el precio, sino también emocionales que lentamente vayan recuperando los públicos más usuales que tenemos, y también, ojo, abrir las antenas respecto a el lado positivo de todo este aprendizaje digital, es que hay toda la generación más joven que va a ir creciendo a lo largo de los años y que en algún momento va a ir incorporando la experiencia del espectáculo en vivo. Son generaciones netamente digitales que nacieron directamente en las plataformas. Tenemos infinidad de bailarines amateurs en TikTok que en algún momento probablemente disfruten del teatro musical o de la danza profesional, o sea que también, bueno, va a depender de la curiosidad y la creatividad nuestra, de cómo vamos dentro de nuestra identidad, nuestro estilo, cómo vamos entendiendo esas dinámicas y quizás generamos puentes, contenidos también que vayan de a poco o hablándoles a esas nuevas audiencias, porque también no recordemos, pongamos foco en eso. Hay 7 meses, 8 meses, lo que sean, donde perdimos el vínculo presencial. Y en la presencialidad nosotros no solamente alimentamos a nuestro público primario, sino que íbamos construyendo puentes con nuevos públicos también. Bueno, perdimos eso y ahora tenemos que ver cómo lo recuperamos, y una manera es cómo vamos incorporando a esos públicos nativos digitales que tienen menos experiencia presencial, pero que quizás podemos encontrar contenidos que también los vayan interesando. Así que eso es un poco, no sé si 6 meses, pero creo que es parte de los desafíos que vamos a tener para los próximos meses. No, una de las preguntas es el hecho de que la cultura de la ciudad de capital del teatro, en el sentido que tiene un público impresionante y se caracteriza por eso, digamos. No necesariamente hay muchos fondos públicos para el teatro, pero sí hay una cantidad de público que asegura un volumen de producción y que asegura que haya una actividad teatral que sea potente. Ahora, ese público que desapareció estará mañana, este público estará dispuesto a pagar una entrada que será el que sea. ¿Y cómo hacemos para fidelizar entre esos meses ese público, digamos? Porque el contenido que se pone online no es un contenido necesariamente amable, por lo menos lo que propone el teatro independiente en su principio son captaciones que no son a 4 cámaras, ni 10 cámaras ni demás, y no es teatro en vivo, digamos, es otra cosa. Entonces, eso es la pregunta y uno de los desafíos que nosotros por lo menos como teatro independiente tenemos. Y por ahí me pongo en el lugar del teatro público también, decir, bueno, ¿cómo hago para reactivar la demanda o cómo hago para mostrar espectáculos que la gente quiere ver? Porque imagino que los primeros espectáculos van a ser espectáculos populares, ¿no? Para que afianzar la idea que el teatro volvió, sin dañar, digamos, el tejido muy precario que es el independiente por las tarifas, por ejemplo, los precios, y asentando igual, por ejemplo, la seguridad de que, bueno, obviamente los protocolos que ustedes, teatros públicos, teatros privados, pueden proponer, digamos, o la seguridad que pueden dar, más difícil para un teatro independiente dar, también porque los lugares son mucho más chicos, por ahí no sé qué protocolos serán, pero no sé si tienen la misma capacidad para enfrentar esos protocolos que ustedes. Preguntas que no podemos contestar hoy porque no tenemos los protocolos, pero ahí, Max, me parece, a ver, sin duda, y un poco lo que también decía Ariel, lo que se viene es un periodo de reconstrucción. Un periodo de reconstrucción que todavía no está empezando, porque todavía no terminó. Sí. Lo que venimos sufriendo estos 7 meses, que todavía continúan, no sabemos por cuánto tiempo más, y lo que va a venir luego es este periodo de reconstrucción. Y esta reconstrucción es una reconstrucción en los distintos frentes, ¿no? Y uno de ellos es en la confianza, obviamente, del público viniendo a las salas. Otro
Otra cosa a reconstruir tiene que ver, y ahí vos hablabas del rol del teatro público, y el teatro público creo que sí, siempre lo tuvo, pero vuelve a tener un rol preponderante en lo que tiene que ver con, como espacio de sinergia y como motor de todo el ecosistema teatral, de todo el ecosistema de las artes escénicas, y en ese punto, quizás en dos líneas fundamentales. Una es la generación de estos contenidos que vos decías, cuáles son estas producciones para volver a convocar al público y que el público vuelva a las salas, y por otro lado también de apoyo y acompañamiento al sector, fundamentalmente al sector independiente, ya sea acogiendo en sus salas a producciones del sector independiente, como ya venimos haciendo, pero quizás intensificarlo y que sea la línea principal de nuestras producciones, pero por otro lado también derramando hacia las salas independientes algo de ese contenido, o apoyando y acompañando también a las salas independientes para la generación y creación de esos contenidos. No es fácil la que se viene, por eso me parece que lo que se viene es una reconstrucción, tenemos que reconstruir el espacio de las artes escénicas. Ahora estamos hablando en particular de la ciudad de Buenos Aires, pero creo que esto es mundial, y nos atraviesa mundialmente. Entonces la que se viene es compleja y es difícil, sin duda. De hecho, anunciaron Broadway que cerraba hasta 1 de junio, o sea, abrían 1 de junio, por una necesidad también de prever, ¿no? De poder a qué fecha yo desplazo, ¿cómo se dice? Las entradas que fueron compradas, cuando las devuelvo, a qué fecha pongo mis próximas creaciones y producciones. Entiendo que hay una agenda previa que es, si quiero llegar a abrir el 1 de junio, tengo que poder tener un mes de ensayos, de preparación de las salas, de no sé qué. Sí, Max, no solamente para eso, sino también para dar un horizonte para que la gente que hoy no trabaja, porque están cerrados los teatros, pueda conseguirse otro trabajo, sabiendo que durante todos esos meses no va a suceder, porque es muy difícil gestionar la incertidumbre no solamente hacia los públicos, sino hacia nuestros propios trabajadores y trabajadoras de la actividad, principalmente los freelancers que no tienen, al menos en Argentina, un trabajo protegido. Y bueno, lo mismo sucede en el caso de Broadway que estabas contando, es dar dentro de la imprevisibilidad un horizonte más claro para que los trabajadores que se dedican al sector puedan tener certezas al menos de qué otros trabajos, qué horizonte de tiempo pueden confirmar o buscarse otros trabajos y no quedarse esperando la zanahoria de cuándo va a reabrir y cuándo van a recomenzar los proyectos. Pero ahí es un caso muy extremo porque esa es una economía principalmente donde el aforo limitado no es viable. Y no es viable por la dimensión de los espectáculos y por la estructura de costos que tienen y porque aparte no hay posibilidad de generar el suficiente turismo doméstico que permita que la actividad vuelva a funcionar. Entonces, en espectáculos donde su punto de equilibrio operativo superior al 70%, un aforo menor a esa capacidad lo hace inviable, donde teatros que son muy antiguos y tienen butacas muy chiquitas o pasillos o baños muy limitados, bueno, hay en ese sentido artes escénicas con distanciamiento social es muy compleja como proposición. Nosotros estamos tratando de encontrarle la vuelta porque la realidad es que al menos en Argentina, la producción, los modelos de producción son o muy precarios, en el sentido que el modelo cooperativista básicamente implica un subsidio de los propios trabajadores por su trabajo, en el sentido que la producción se genera por la autogestión, digamos, a riesgo de las cooperativas, o con estructuras relativamente chicas en términos de costos fijos de las salas, a diferencia de estos otros modelos extranjeros, y también porque históricamente la tasa de ocupación promedio es baja, no es tan alta. Entonces, con un aforo limitado, nosotros tratamos de hacer números y creemos, bueno, aún así quizás cierto tipo de espectáculos, si reabrimos, podemos llegar a encontrar
un punto de equilibrio. O sea, la idea... Adelante, perdón. No, te escuchaba y que nada, creo que sí que es complejo y que me parece que si bien nosotros queremos tener como una previsibilidad, también la situación es tan dinámica que bueno, es muy complejo decir, bueno, va a ser así, va a ser así. Creo que en el mundo también tenemos estos ejemplos de situaciones o caminos que se empezaron a tomar y después hubo que retroceder. Por un lado, me parece que con todas esas circunstancias habría que tener como algunos distintos escenarios, o sea, trabajar, digamos, con un escenario A, B o C, tener como distintas opciones y ir acercándonos mientras tanto a ver qué va sucediendo, ¿no? En los tiempos de, bueno, cuándo se aprueban los protocolos, cómo sigue el tema de la evolución de la vacuna, cómo se va avanzando para ir llegando al punto que queremos. Y nada, y por otro lado, tener como quizás estos modelos mixtos un poco, ¿no? Bueno, hasta que llegue a sustentarme otra vez y tener como esta ecuación donde la boletería es mi ingreso principal, quizás ir encontrando estos modelos mixtos donde, bueno, encontrar, no sé, un poco con los talleres, un poco con las plataformas, un poco con, en el caso del independiente, con el apoyo, bueno, que viene de la cosa pública, encontrar un mix para poder seguir sosteniendo ese lugar y seguir brindando servicios hasta que lleguemos al punto que queremos, digo. Y me parece que también el tema es resistir ese camino. Yo creo que, bueno, la dificultad que están teniendo muchas de las salas independientes tiene que ver con el tema alquiler. Ese es otro gran tema y muy importante. Cómo sostener los espacios con el sistema inmobiliario acá, ¿no? De la ciudad. O los servicios a nivel nacional. Esas son las diferentes miradas que, bueno, cuando uno habla con los determinados sectores aparecen, ¿no? Entonces, es como el resistir el día a día. Por eso también me parece difícil poder proyectar. Sí, por eso lo Ahí. hicimos... Perdón, Mariano. No, quizás sumar un poco porque, digo, me parece que claramente la única certeza que tenemos es que no hay certezas. De aquí en adelante, Claro. o sea, no tenemos claro cuáles son, esto que pasó en Broadway, poner 1 de junio como la fecha de comienzo de de recomienzo de la actividad es de alguna manera tratar de darle previsibilidad a algo que es completamente imprevisible, y en nuestra actividad la planificación es fundamental, como en muchas otras, pero en nuestra actividad la planificación es fundamental porque no es que nos dicen mañana pueden arrancar y arrancamos. Hay todo un proceso previo para poder llegar a arrancar. Entonces, me parece que justamente en ese gran volumen de incertezas que tenemos hacia adelante, ir poniéndonos algunos objetivos de corto plazo, que es por ahí lo que comentaba recién Marina, y que hace a esto, a ver cuál es la forma de subsistir, porque hoy estamos hablando quizás también de subsistencia en muchos de los espacios de las artes escénicas, hasta tanto se poder empezar a trabajar, no solo pensar, a trabajar en esto, ¿no? En la reconstrucción de la escena. Sí, le quería sumar un desafío más. ¿Qué más? Y perdón, Max, pero hay otro más que no nos tenemos que olvidar. Cuando hablamos de, bueno, cómo recuperar públicos, Max, es cómo logramos que la gente venga cuando podamos venir al teatro. Porque no nos autorizan que usen el transporte público, Max. Entonces, eventualmente van a poder ir al teatro solamente quienes tengan su auto o quienes puedan ir caminando o en bicicleta, pero no usando el transporte público porque no es una actividad esencial. De hecho, en los protocolos estas discusiones son los detalles que hacen a la posibilidad que la actividad se reabra con cierto potencial de convocatoria o no. Lo mismo nuestra gran discusión respecto a si los actores van a poder cruzarse o no en escena, que permita que haya dramas o comedias sin tener que usar un tapabocas o no, o van a tener que mantener en todo momento esa distancia.
Y O bueno, unipersonales, ¿viste? Un escándalo creaste. así es, perdón. A gritar. Pero es un tema no menor también, digamos. Y en otro aspecto también, quizás parte de las soluciones tácticas es un poco, bueno, lo marca este festival. Este festival es un trabajo colaborativo entre muchos teatros, ¿no? Y un poco decía Mariano, bueno, desde el sector público, también lo decía Marina, buscaremos saber de qué manera irradiamos o distribuimos contenidos, y probablemente también un desafío costoso pase por coproducir o coprogramar entre varias salas, entre varios diferentes colectivos, porque es probable que no haya suficiente recurso ni públicos ni atención para todos los que somos. Es parte de las crisis generan costos costosos. Y en parte esto es algo que todavía no hemos atravesado en gran magnitud, ya sea porque el objetivo hoy todavía es resistir y es la subsistencia. En el caso de los teatros que tenemos empleados en relación de dependencia, porque hay cierta ayuda parcial o comienzan a aparecer algunos créditos en mayor o menor medida, o hay algunos subsidios en mayor o menor medida que nada cubren la necesidad total ni la realidad previa con la cual estábamos acostumbrados a generar o a trabajar, pero que son las soluciones actuales. Lo que suceda cuando podamos reabrir es que probablemente no contemos con las mismas ayudas que tenemos cuando estamos completamente cerrados y que tengamos que volver a tratar de arreglárnosla como en mayor o menor medida cada uno hacia desde su sector, y ese costo sea difícil de atravesar. Entonces quizás ir abriendo la cabeza creativa y pensar de qué manera unirse, coproducir o incluso achicarse para poder sostenerse entre varias salas son discusiones difíciles, pero que quizás debamos ponerlas sobre la mesa para que la realidad no nos sorprenda en forma negativa, sino que podamos avisorar o previsionar esas situaciones y tratar de alguna manera de anticiparnos y que no nos queme una realidad tan negativa. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de charla. Quería agradecerles a todos por ese espacio que nos permitieron y sus aportes. Estamos llegando al final también del festival. Que ganas de volver, porque hoy es el último día. Así que muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Y nada, ojalá que nos sorprenda el futuro y que tengamos en serio mucho más. Que nos sorprenda bien. Sí, obvio, ¿no? Aclaro Sí, eso, nada más. bien. Gracias. Sí. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Chau, chau. Chau, chau.